Muchísimas bendiciones y que Dios les guarde y les bendiga abundantemente. Desde esta casa, la Comunidad Cristiana de Los Cocuyos, les enviamos muchos abrazos y bendiciones en el Señor y un deseo que el Señor esté agregando estatura espiritual a cada uno. Como siempre, como nos han conocido, estaremos predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Estamos en este momento en una temporada con Pablo en la carta a los Romanos. Ha sido un tiempo especial. Estamos terminando el capítulo 1 recientemente. Hoy iniciamos el capítulo 2, los primeros 5 versículos. Es intensa la enseñanza, es intenso el tiempo de prédica, de preparación, también de exhortación que inicialmente recibimos como siervos del Señor llamados a predicar la palabra y con gran compromiso lo hacemos, con gran pasión, con un gran deseo que todos seamos, porque me incluyo, aleccionados, exhortados, confrontados por el Evangelio que cambia, por el Evangelio que transforma. Hoy entonces, como les he dicho, empezaremos hoy el capítulo 2, versículos del 1 al 5. El título de la enseñanza el día de hoy, el injusto juicio del hombre inmoral. El injusto juicio del hombre inmoral. Y ya veremos a qué se refiere esta enseñanza. La serie le hemos puesto por título El poder del Evangelio. La carta a los Romanos le hemos puesto el título El poder del Evangelio. Antes oremos para colocar nuestros corazones en las manos del Señor y que sea Él que nos hable este día por medio de su Espíritu Santo. Siempre el Señor hablando a nuestra vida, siempre exhortándonos, siempre llamándonos a través de cualquier vaso. El Señor derrama su gracia para atraernos hacia Él. Esa es la verdad de la predicación del Evangelio. Es Dios derramando su gracia, su favor, para que hombres y mujeres expongan su palabra revelada a través de la revelación especial de la Escritura. Lo que está allí contenido ha sido inspirado por el Espíritu de Dios y el Señor hace su obra, su palabra nunca llegará vacía. Esa debería ser nuestra oración hoy, que su palabra no vuelva vacía una vez entre en nuestra vida. Padre, que tu palabra obtenga el resultado en nuestras vidas. Padre, que tu palabra penetre nuestros sentidos, nuestros corazones y nuestras mentes y logre su cometido. Que tu palabra sea glorificada y honrada por cada uno de nosotros. Señor, que no permanezcamos inertes ante tu palabra, que no permanezcamos inmóviles alrededor de tu palabra, sino que reaccionemos favorablemente ante ella y que acudamos a dar respuesta a las demandas que hay en ella. Señor, por tu Espíritu, muévenos hoy, por tu palabra, a hacer tu voluntad, a honrar tu palabra y a glorificar tu nombre. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos hoy. Háblanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, para tu gloria y honra y nuestra bendición. Amén y amén. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Esto es muy duro. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?
Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Wow, es grueso este texto. Apenas estamos iniciando el segundo capítulo de la carta a los Romanos, son 16. Así que, como les he dicho, necesitamos preparar el corazón. Yo creo fehacientemente que es tiempo de que la iglesia escuche este tipo de mensajes. Mensajes que van a mover el piso. Mensajes que vienen a mover, a destruir nuestros paradigmas mentales, a sacarnos de nuestro lugar cómodo, de nuestra zona de confort y llevarnos a los pies de Jesús. Así que preparemos el alma, preparemos el corazón. ¿Cuál es el contexto de esta serie? Bueno, Pablo desarrolla la condenación universal por un lado, el hombre pecador que persiste, que se inclina, que rechaza a Dios, que conoce a Dios, pero ha cambiado la verdad por la mentira. El hombre ha empezado a adorar a la criatura, ha rechazado a Dios, pero por otro lado, la gracia salvífica, la gracia salvadora y redentora de nuestro Dios. Y yo creo que esto tiene una relevancia contemporánea para hoy. Sociedades paganas hoy, pero que habían sido sociedades con principios y valores cristianos, con fundamento cristiano de años, fundadas sobre cimientos cristianos. Hoy, culturas y ciudades que rechazan los valores y principios del cristianismo. Yo creo que esto es tan pertinente hoy. El tema central de lo que abordaremos hoy, y particularmente lo vamos a hablar en unos minutos en lo adelante, ¿a cuál grupo de audiencia o a cuál audiencia Pablo se dirige en esta oportunidad? Distinta a la audiencia del primer capítulo. Presta atención a esto. Es una audiencia distinta. También como será distinta la audiencia del tercer capítulo de esta carta en Roma, a los romanos. Pero esta es una audiencia distinta. Y un punto clave que será abordado por Pablo es la bondad y la paciencia y la longanimidad de Dios, que están diseñadas única y exclusivamente en el contexto de esta carta para guiarnos al arrepentimiento. Tú que ignoras la bondad y la paciencia de Dios, así le dice Pablo a esta audiencia, pues la bondad de Dios está diseñada, su propósito fundamental es guiarnos al arrepentimiento. Ver la basura que hemos acumulado en el corazón, el pecado que está acumulado, que hemos ido guardando. Nos hemos convertido en acumuladores de basura por años. Y Dios ha tenido longanimidad, ha tenido paciencia, ha tenido amor, tolerancia, pero se agota. Se agota y llega un momento en donde la administración de la ira de Dios viene como rechazo al pecado del corazón del hombre. Ignorar la gloria, la gracia, la bondad, la paciencia, el amor, la misericordia y la longanimidad de Dios, bueno, resultará en acumulación de ira para nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Y cuando juzgamos a otros sin ver la condición de nuestro corazón, nos autocondenamos. Es la autocondena que acumulamos para nosotros mismos cuando vemos la vida de otros que están en pecado. Los juzgamos, pero no vemos la nuestra propia. Y volvamos un poco a Romanos capítulo 1, es la base de esto. El hombre que rechaza la revelación de Dios, que rechaza a ese Dios que se ha revelado por motivo de conciencia, la conciencia del hombre que se ha revelado en la propia naturaleza. Eso está en el capítulo 1. Por cierto, la ira de Dios se revela contra el hombre, que se revela en injusticia y que cambia la verdad. Esas son palabras de Pablo en el versículo 18. ¿Cómo concluye Pablo? Diciendo a esa primera audiencia, hombres pecadores, inclinados que no ignoran a Dios, saben que Dios está allí, pero lo rechazan. Con desdén rechazan a Dios, le dan la espalda.
Bueno, la conclusión es: no tienen excusa. Y hay un proceso de degradación que producirá eso eventualmente en el corazón del hombre. Ingratitud, endurecimiento del corazón, idolatría, pecados que cada vez se vuelven más graves. Seguido del verso 20, el 21, 22 y 23, dan detalle de eso. Y luego a partir del 24 viene el juicio severo. Y lo vimos hace 1 o 2 semanas atrás. Ese juicio severo comienza en el 24 cuando dice: Dios los entregó. Y hay en 3 oportunidades donde dice Pablo: Dios los entregó. La primera vez los entregó a sus propios deseos. Verso 24. Verso 26. Los entregó a impureza y pasiones vergonzosas. Verso 28. Los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué Dios hace eso? Es parte de su ira administrada sobre nosotros, producto del rechazo que el corazón de Dios tiene por el pecado que hemos acumulado en nuestra vida. Y ahora hay una transición al capítulo 2. ¿Por qué? Porque ahora Pablo le habla a una audiencia nueva. Y Pablo utiliza una figura retórica que es la diatriba. Es ese diálogo que está teniendo imaginariamente para confrontar al lector o a la audiencia que tiene al frente. En la primera oportunidad, capítulo 1, Pablo le hablaba a incrédulos, gente impía con conocimiento de Dios, pero impía, que vivían continuamente ignorando a Dios. Capítulo 1, donde termina en el verso 32. Ahora estamos dando inicio a una nueva etapa, a una nueva audiencia. Capítulo 2, verso 1, los primeros 5 versículos. Se está refiriendo Pablo a gente que se consideraba moral. Eran los fariseos de la iglesia en Roma. Pero no eran judíos, son gentiles. Algunos pocos de ellos son judíos, pero eran los moralistas, los fariseístas de la iglesia en Roma, los que se consideraban una estirpe y un grupo superior, mientras practicaban los mismos pecados de aquellos impíos, incrédulos del capítulo 1. Pablo se refiere ahora a este grupo, a esta audiencia. Y en tan pocos versículos, 5 versículos, en 6 oportunidades, Pablo menciona la palabra o las frases referidas a juicio, a juzgar o a tú que juzgas. En 6 oportunidades, en tan solo 5 versículos, Pablo menciona esta palabra que se desprende de juicio. Juicio, juzgar o juzgas. Bueno, vayamos a ese primer versículo, la paradoja del juicio humano, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Bueno, el moralista mira a los otros que están haciendo cosas indebidas. Sí, ciertamente los hombres continuamente vuelven al mal, parece que se recrearan en el mal, como el cochino el cerdo vuelve al charco después de haber sido lavado. Así el hombre vuelve otra vez a la suciedad, a la contaminación, a la inmoralidad. Entonces, al juzgar a otros, el moralista está reconociendo en primer lugar, y quiero que presten atención a lo siguiente: cuando el moralista, que digamos que es el que tiene doble moral, pero que presenta una cara limpia, pulcra, ante la audiencia, ante la congregación, o ante su familia, o ante los compañeros de trabajo. Ese moralista que tiene doble moral, que tiene, como decimos en criollo, rabo de paja, ¿verdad? Ese moralista juzga a otros y la audiencia dice, tiene razón, pero sus actos están reconociendo 2 cosas: que se está autocondenando porque él hace lo mismo, pero también está reconociendo que hay una ley moral superior por la cual seremos juzgados. Ese moralista, ese fariseo que está juzgando a otros, pero que tiene la misma condición en su vida, reconoce que hay una ley moral sobre la cual o por la cual él será juzgado, pero también reconoce que está autocondenándose. Y al practicar lo mismo se condena, es su mismo estándar. El moralista, el que tiene doble moral, está colocando un mismo estándar para que él sea juzgado. Pero la verdad es, el verso 2,
Dios juzga según una verdad objetiva. Si el hombre juzga subjetivamente y también es inmoral porque el juicio que está haciendo él mismo lo está cometiendo y vendrá sobre él, también debemos decir que el verso 2 Pablo lo puntualiza, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae, el único que juzga verdaderamente es Dios. No hay ningún otro ser que pueda juzgar de manera verdadera, con juicio verdadero. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y entonces entramos en la careta de aquellos que hacían teatro en la Roma imperial de antaño, en la antigüedad. Cuando se colocaban esas caretas estaban haciendo el papel hipócrita. Realmente la palabra hipócrita viene de esas representaciones teatrales donde se colocaban antifaces y tenían dos caras y podían representar varios personajes a la vez. De allí, de las artes escénicas, se nos delega esta palabra hipócrita. Entonces el juicio humano es hipócrita, pero el juicio divino es verdadero. Es perfecto, pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero también hay una ilusión de escape. Verso 3, ese hombre que es inmoral, que le llamo yo moralista en esta oportunidad, ese hombre que piensa que esa ley moral no vendrá sobre él porque él está viendo la inmoralidad del otro. Verso 3. ¿Piensas, oh hombre? Es una pregunta, y es una pregunta que debemos hacérnosla personalmente, mi hermano. No señalemos a otros, porque probablemente el resto de los dedos nos está señalando a cada uno de nosotros en primer lugar. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? ¿Tú crees que escaparás al juicio de Dios? No te engañes. No solamente el moralista se autocondena, el moralista se autoengaña. Él cree que aplicando el juicio a otro se libra del juicio que caerá sobre él, que caerá sobre unos y otros, pero sobre él no. Y Pablo pasa a hablarle a este grupo de personas, sí, a los moralistas que estaban de acuerdo con el juicio de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pero que sentían ellos que estaban inmunes a ella, a la justicia, pero estaban practicando lo mismo de lo que estaban juzgando. Entonces estos hombres moralistas estaban de acuerdo con Pablo. Lo que no sabían o lo que estaban ellos pasando por debajo o haciendo pasar por debajo de la mesa, como decimos en criollo, se estaban haciendo los policías de Mérida, se estaban haciendo los musiú. Ellos pensaban que eso no le iba a hacer nada. A esta audiencia Pablo dice, ¿piensas tú que te vas a escapar? ¿Piensas tú que eres un judín y un escapista, que vas a lograr escapar del juicio de Dios? Pues no, tú que haces lo mismo. Ese juicio que llevas sobre otro caerá sobre ti. No te engañes. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos llama a no juzgar, para no ser juzgados. ¿Por qué mirar la paja en el ojo del hermano y no ver la viga que está en nuestros ojos? Esa es una advertencia para aquellos moralistas que nos encantan. Voy a incluirme en ello porque mire que él esté firme, mire que no caiga. Aquel que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Voy a incluirme. ¿Por qué los moralistas juzgar a otros y no ver nuestras propias fallas y nuestros propios errores? El mismo Lucas también nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Lucas 6, 37, 38. Santiago también, el hermano de Jesús, Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
¿Qué aplicación podemos tener de estos 3 versículos a esta altura? Bueno, examinemos nuestra vida y examinemos el juicio que levantamos contra otras personas. Estamos cayendo en los mismos pecados, las mismas faltas. Es decir, el juicio que estamos administrando sobre otros, en algún momento puede caer sobre nosotros, probablemente sí. Examinemos nuestro corazón. La importancia de la autoevaluación, de la examinación. Oremos como el salmista: Señor, examina mi corazón. Prueba mi corazón, Señor. Y hay un peligro en la hipocresía. Sentirnos con moral de señalar a otros sabiendo que estamos cayendo en la misma falta. Pero hay una riqueza en la bondad de Dios. Hay una riqueza divina en la bondad de Dios. Verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? 3 atributos divinos que son riquezas. Esa es la riqueza de la bondad de Dios. Los tesoros de la bondad de Dios. Benignidad es como la generosidad desbordada de Dios, según la palabra en griego que está usando Pablo acá. Pero la paciencia de Dios es como un muro de contención para el juicio que está por venir sobre aquellos que persisten en pecar contra la santidad de Dios. Y la longanimidad, según la palabra en griego, es esa tolerancia que Dios prolonga, que tiene que ver con su paciencia también. Es esa tolerancia, es esa liga que se va alargando y alargando y alargando, y usted la jala y pareciera que no tuviese punto de intolerancia, y aguanta y aguanta. Esa es la longanimidad. Esos son los tesoros de la bondad de Dios. Y Pablo dice: ¿ignoras eso? ¿Menosprecias las riquezas de la bondad, de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad? Mis hermanos, no ignoremos los tesoros de la bondad de Dios, porque ellos, su propósito elemental es llevarnos al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, eso es parte del verso 4. La bondad no es aprobación de nuestro pecado, es aquella virtud que el Señor administra sobre nosotros con el objetivo, con el propósito de lograr arrepentimiento, entristecimiento del alma, llevarnos a la congoja. Es ese medio que Dios utiliza, la bondad, su benignidad, su gracia, su misericordia, su paciencia, su longanimidad. Es esa medida, son esos tesoros del baúl de la bondad de Dios que Él administra con el único objetivo y propósito de llevarnos al arrepentimiento. Que podamos ver la suciedad de nuestro corazón y que podamos arrepentirnos. Dios no es indiferente ante el mal que nos rodea, que nos hace inclinarnos al pecado, sino que Dios ha sido paciente y ha sido misericordioso, pero en algún momento no tardará su ira. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, lento para administrarla, pero no es que se retarda. El Señor la administrará en su momento. Y dice: grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Nehemías 9:17, qué maravilloso. Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Tito, cierro esta parte con Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mis hermanos, Dios ha tenido paciencia para con nosotros. Lo tuvo con Noé y con su generación. 120 años de paciencia. Génesis capítulo 6.
Tuvo paciencia con Israel, una jornada de 7 días, 11 días, no recuerdo bien, 40 años de provisión, a pesar de la rebeldía y corrupción del corazón del pueblo. Dios ha tenido paciencia para con nosotros. Dios tuvo paciencia para con Nínive, para con Jonás y para con Nínive, esta ciudad perversa, llamándola al arrepentimiento, suspendiendo su juicio. Dios tuvo paciencia para con Jerusalén. A través de Jesús, Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros? Una pregunta de exploración del corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado la bondad de Dios? ¿Cuántos menospreciamos a diario? ¿Cuántos rechazamos a diario la longanimidad de Dios? ¿Cuántos juzgamos a diario con la misericordia y la gracia de Dios? Dios sigue administrando su plan de redención, de rescate y salvación, su plan de salvación. La fe salvífica nos la sigue dando como un don, como un regalo, el don del arrepentimiento. El Señor sigue administrándolo sobre nosotros y nosotros seguimos persistiendo en una vida de pecado. Tarde o temprano, el rechazo de Dios por nuestras prácticas, nosotros que juzgamos a otros, se vendrá sobre nosotros sobre ira. La bondad de Dios tiene el propósito de provocar tristeza, congoja por el pecado y que nos alejemos del pecado. Ese es el propósito y el fin último que persigue la bondad de Dios. Pero cuando rechazamos, cuando menospreciamos, cuando mostramos desdén, cuando mostramos desinterés, cuando mostramos que tenemos poco interés en Dios, bueno, estamos acumulando ira para con nosotros. Tercer punto, versículo 5. El corazón no arrepentido y la acumulación de la ira de Dios. El corazón no arrepentido y la acumulación de la ira. Hay una dureza en el corazón. Sí, persiste la dureza del corazón. Recuerda, la audiencia a la cual Pablo se refiere en estos 5 versículos es una audiencia que es moralista, pero no que tiene moral, sino que es moralista y al final es inmoral. Es aquella audiencia que juzga a otro, pero que al final hace lo mismo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hay dureza en el corazón, hay falta de arrepentimiento en el corazón. Dureza habla de obstinación. La palabra en el hebreo ahí, escleroteta, esa palabra habla de una inflexibilidad en el corazón, algo que no permite ser doblado, algo que no permite ser maleado, llevado a otra instancia, a otra forma. Allí está el corazón del hombre hoy. Falta de arrepentimiento, un corazón no arrepentido, habla de una mente que rechaza el cambio. Ametanoetón habla de una mente que no quiere metamorfosis, que no quiere cambiar. Es una mente que rechaza el cambio. No, yo permanezco como estoy, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. 2 cualidades que están presentes hoy en nuestra sociedad. ¿Están presentes en tu vida? ¿Hay dureza en tu corazón todavía? ¿Dudas de la bondad de Dios, de su gracia, de su favor y misericordia sobre tu vida? Pues mira, tenemos que revisar el corazón. ¿Hay falta de arrepentimiento en tu vida? ¿No te hace falta arrepentirte? Pues revisemos el corazón. ¿Por qué? Porque eso acarreará acumulación de ira. La segunda parte del versículo dice: atesoras, acumulas, guardas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira que aquí hay una metáfora financiera: atesoras. Atesoras es guardas, con cuidado. La idea en el griego está una palabra que está relacionada con tesoro. Dice atesoras, es acumulas, guardas. ¿Guardas algo preciado? Pues sí, mira, estás guardando ira para ti. Quizás no te estás dando cuenta, pero por la dureza del corazón y por la falta del arrepentimiento, mi hermano, escucha algo. Acumulas, guardas, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apocalipsis 20:12.
Tiempo de juicio para los muertos y los vivos que hayamos quedado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mi hermano, no esperes el tiempo final para ser juzgado porque hayas acumulado ira. Acumula tesoros en los cielos. No acumules tesoros en el infierno. Eclesiastés 8, del 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Mis hermanos, se acumula ira, sí, cuando permanecemos incrédulos. Y mira lo que está diciendo, y quiero cerrar con esto. Mateo 11, el juicio de Jesús, que es comparable a la actitud de nuestras naciones y nuestras vidas hoy. Versos 20 al 24. Entonces comencé a increpar a las ciudades en los que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros observables que tú te has percatado, que has conocido de primera mano, que has visto, que te han contado? ¿Cuántos milagros Dios ha obrado alrededor y en ti? Pero aún no tenemos corazones arrepentidos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mis hermanos, a través de la dureza del corazón, de hacer juicios para tener una vida doble, hacer lo mismo que juzgamos, a través de una falta de arrepentimiento, del rechazo a Dios, de tener a Dios en segundo lugar, en segundo plato, vamos acumulando ira y es un castigo proporcional al pecado que hemos acumulado en nuestra vida. El verso 1 de Romanos 2 plantea el mismo argumento, tanto para los gentiles incrédulos como para aquellos que expresan su fe en Jesús, por lo cual no tienes excusa. Y eso es lo mismo que nos habla en el capítulo 1 al final, pues no tienen excusa. El camino, un camino de arrepentimiento. Ahí estamos diariamente. Es la metanoia, es la metamorfosis, es el cambio de mente, que resulta en un cambio de vida completamente. Joel 2, versos 12 y 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Reconozcamos nuestro pecado. El salmista David, Salmo 51, una belleza de composición del Salmo. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozcamos nuestro pecado. Que traiga tristeza a nuestra vida. Que traiga esa congoja a nuestra vida. El hecho de que la bondad de Dios se derrame sobre nosotros y podamos apreciar el pecado que hay en nuestro corazón. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pidamos en nuestras oraciones corazones entristecidos por mirar la magnitud del pecado que hay en nuestra vida. También oremos para abandonar el pecado. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero también alcancemos restitución cuando sea posible. Lucas 19:8. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. La solución es esa gracia salvadora de Cristo Jesús sobre nosotros. La solución divina al dilema humano, a esta hecatombe que estamos viviendo, es la ley de Dios y su justicia administrada sobre nosotros, que sea gracia y que sea misericordia, y el Evangelio que nos justifique delante del Señor Jesús, porque seremos justificados solo por la fe, y lo veremos en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una transformación por medio del Espíritu. La bondad de Dios tiene un propósito, y cerremos con esto. Un propósito de guiarnos al arrepentimiento. Ignorar la bondad y la gracia de Dios deliberadamente, rechazándola, resulta en acumulación de juicio y acumulación de ira para nosotros. Y estamos llamados al arrepentimiento. Estamos llamados a vivir a la luz del Evangelio. Agradezcamos a Dios por su paciencia. Agradezcamos a Dios por su longanimidad. Agradezcamos a Dios por su bondad divina. Y pidamos para nosotros un corazón sensible, lleno de fe para con el Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, que esta palabra que ya ha entrado en mis sentidos haga el efecto en mi vida. Quiero servirte y quiero adorarte. Que tu bondad, Señor, no sea ignorada por mí. Perdóname por no honrar tu presencia ni tu palabra, y por ignorar tu bondad que me lleva al arrepentimiento. Que tu gracia, tu paciencia, tu misericordia, tu longanimidad y tu paz, Señor, me guíe al arrepentimiento en Cristo Jesús. Te doy gracias. Que renunciemos a lo impío, a lo profano, que renunciemos a todo aquello que nos aleja de ti, al pecado acumulado, y que la ira no venga sobre mi vida, Señor, porque Jesús me ha guardado en sus manos. Padre, te doy gracias y te pido en el nombre de Cristo que sostengas en pie nuestra vida hasta el día de la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Amados del Señor, bendiciones para todos. Que esta palabra pueda entrar en tus sentidos y que puedas honrar la palabra de Dios predicada en tu vida. Dios te bendiga abundantemente.